En esta ocasión vamos a aclarar una consulta, una duda que tiene un estudiante acerca de cómo, de qué es lo que se va a hacer en esta actividad. En este caso es un aplica lo aprendido de cuarto grado, la unidad 2 creo que. Vaya, dice ahí en las indicaciones en el número 1 que hay que medir con el transportador los siguientes ángulos y clasificarlos ya sea en agudos, rectos, obtusos o llanos. Bueno, antes de eso es necesario haber leído y haber resuelto los ejercicios de la parte de los temas anteriores, ¿verdad? De modo que de haber comprendido cuándo un ángulo es recto, cuándo un ángulo es agudo, cuándo un ángulo es obtuso, cuándo un ángulo es llano. Bueno, los estudiantes tienen siempre la mala costumbre de no leer lo que el libro dice. Sin embargo, el libro dice que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados y un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. En esta ocasión yo he colocado una imagen de un transportador y he hecho que el transportador quede por detrás de la figura de los ángulos que he dibujado, para que así podamos leer el valor del ángulo de manera eficiente. El gran problema de los estudiantes es no poder colocar el transportador. No encuentran cómo colocar el transportador. Aquí voy a explicar cómo colocar el transportador de manera correcta para poder medir los ángulos adecuadamente. A veces los estudiantes quieren colocan el transportador de esta manera, o a veces lo colocan así, pero raras veces lo colocan adecuadamente. Lo que se hace aquí es que en el transportador hay una crucita aquí en medio. Esa crucita es el centro del transportador. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es procurar de que esa crucita quede exactamente en el vértice del ángulo. El vértice del ángulo es un puntito este que está aquí y este que está acá. Entonces colocamos el transportador de tal manera de que quede en el vértice. Aquí vamos a hacer unos pequeños acomodamientos para poder lograr que quede en el centro. Ahí está en el centro, y si ustedes se fijan, el lado inicial del ángulo, el ángulo tiene dos lados. Este se llama lado inicial y este de acá se llama lado final o lado terminal también del ángulo. El lado inicial del ángulo debe de coincidir con el cero del transportador. Si ustedes se fijan, en este caso el cero del transportador está quedando exactamente sobre el lado inicial, y el centro del transportador, donde está la X, o a veces algunos transportadores tienen un agujero, ese agujero o esa X tiene que quedar exactamente en el vértice, ese es el punto donde se unen los dos lados, inicial y terminal. Cuando esas dos condiciones se cumplen, entonces nosotros estamos preparados para medir el ángulo y tomar la lectura. Si ustedes se fijan, el lado final o el lado terminal del ángulo
está adelantito del 50. Algunas veces los estudiantes cometen otro error. El error es tomar la medición como que fuera, por ejemplo, 130 y algo. Eso es incorrecto, porque estamos midiendo a partir del 0. Y si ustedes se fijan, si contamos a partir del 0, de 10 en 10, 10, 20, aquí 10, 20, 30, 40, llegamos a 50. Y un poquito adelantito de 50. No podemos leer el 130 porque ahí no empezamos en 0, hemos empezado en 180, o sea, está incorrecta la medición. Entonces, yo veo de que tiene una rayita y está sobre la segunda. Entonces, el valor de ese ángulo sería sería 52 grados. Vamos a borrar esto. Entonces aquí vamos a colocar 52 grados sexagesimal. Pero el libro también me dice que yo clasifique este ángulo. Entonces, ya sea agudo, obtuso, recto o llano. Como este ángulo mide 52 grados, mide menos de 90. Y el ángulo que mide menos de 90, ese se llama agudo. Entonces este ángulo es agudo. Ahí hemos completado el primer ejercicio. Luego nos vamos para el siguiente. Vamos a ver mover un poco para acá esto. Y luego movemos el transportador. Solo que aquí en el transportador vamos a tener una dificultad porque vamos a tener que invertirlo. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Lo primero que hay que ver acá es que si yo coloco el transportador primero la X en el vértice y el lado inicial en el 0, estaría ahí, ¿verdad? Entonces aquí está pegando cabal, mira. Estamos preparados para medir. Pero si ustedes se fijan, hasta acá, y yo empiezo en 0, hasta ahí llega a 180. Quiere decir que ese ángulo se pasa de 180, es mayor a 180. Entonces yo voy a trazar con mis reglas voy a trazar una línea punteada. Y para yo saber el valor de ese ángulo, necesito hacer dos mediciones. Primero de aquí hasta acá, yo sé que vale 180 todo. Entonces prácticamente me falta medir de aquí para acá, ¿verdad? Ese ángulo se puede medir con el transportador dándole vuelta, o sea, colocándolo hacia abajo, invirtiendo. Lastimosamente acá yo no voy a poder porque no puedo invertirlo. Voy a utilizar mi regla que me sirve como transportador, pero si yo lo invierto se maneja la misma condición. En este punto, en el vértice del ángulo, tiene que quedar el agujero o la X del transportador, la cruz del transportador. Y luego en el lado inicial, que hoy ya no sería ¿va? Hoy sería el lado inicial. Ahí debe de quedar el 0. Entonces si yo mido eso, suponiendo que estoy poniendo el transportador, ese ángulo me resulta de 48 grados. Entonces este ángulo vale 48 grados.
Ahora bien, como no me están pidiendo que lo por separado, ¿verdad?, sino que todo está aquí, entonces para yo encontrar el valor de ese ángulo al 180 que ya encontré en el primer valor, le voy a sumar los 48 que encontré en el segundo y lo voy a sumar. 0 más 8 da 8, 8 más 4 da 12, llevo 1 y 1 y 2 y otra que llevaba son 2, o sea que el valor de este ángulo, de este de acá, todo completo, es de 228 grados. Si ustedes se fijan, ese ángulo es mayor a 90, ¿verdad? Entonces este es un ángulo obtuso. Espero les haya servido el video y pues nos vemos en la próxima.